El 14 de agosto de 2039, el mundo se despertó con un silencio ensordecedor, no de ausencia de sonido, sino de la ausencia de explicación. No hubo explosiones que rasgaran el cielo, ni ciberataques que paralizaran infraestructuras críticas, ni apagones masivos que sumieran ciudades enteras en la oscuridad. Solo un hombre que, de la noche a la mañana, se materializó en cada rincón de la vasta red digital, un omnipresente susurro que se convirtió en un grito ineludible en cada teléfono inteligente, en cada pantalla de televisión o monitor de ordenador, en cada resultado de búsqueda, en cada notificación emergente. Un nombre que nadie conocía, que no figuraba en ninguna base de datos pública ni privada, pero que de alguna manera lo abarcaba todo. Adrián Vesper. Mi primer encuentro con este fenómeno fue a las 7:12 de la mañana. El suave zumbido de mi alarma me sacó de un sueño ligero. Desactivé el sonido con un gesto perezoso y, como cada mañana, mi asistente virtual se preparó para desgranar las noticias del día. Pero esa vez, la pantalla no mostró los titulares habituales. En su lugar, un banner extraño, de un azul eléctrico que nunca antes había visto, dominaba la parte superior. Tendencia global. Adrián Vesper. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún influencer emergente, un nuevo streamer que había conquistado las redes, o quizás un político desconocido con una campaña viral. Lo ignoré, atribuyéndolo a la incesante marea de contenido efímero que inunda la era digital. Una pequeña astilla de inquietud, sin embargo, ya se había clavado en mi mente. Minutos después, mientras preparaba mi café, abrí Spotify. La aplicación, siempre tan precisa en sus algoritmos, me sorprendió con una playlist recomendada que nunca había solicitado. Su título, en letras grandes y audaces, rezaba: "Lo que escucha Adrián Vesper". Fruncí el ceño. Esto era más que extraño. Spotify siempre había sido un reflejo íntimo de mis propios gustos, una extensión de mi identidad musical. Nunca antes había visto recomendaciones personalizadas para alguien que no fuera yo, y mucho menos para un completo desconocido. La inquietud creció, transformándose en una punzada de extrañeza. Cerré la aplicación. La sensación de que algo no estaba bien comenzaba a asentarse. Luego, abrí WhatsApp para revisar los mensajes de la noche. En la barra de búsqueda, donde normalmente aparecerían mis contactos más frecuentes o sugerencias de grupos, había un mensaje automático, intrusivo y perturbador. ¿Quieres enviar un saludo a Adrián Vesper? Mi sonrisa se desvaneció por completo. Esto ya no era gracioso, ni una coincidencia. Era demasiado raro, demasiado personal. La invasión de mi espacio digital era palpable, casi física. Cerré la aplicación con un golpe seco, el sonido resonando en el silencio de mi cocina. Un escalofrío me recorrió la espalda, un presagio frío de lo que estaba por venir. La verdadera alarma sonó cuando intenté pedir un taxi a través de Google Maps. La aplicación, que siempre me ubicaba con una precisión milimétrica, se negó a mostrar mi posición actual. En su lugar, la pantalla se iluminó con una calle vacía, desolada, sin coches ni señales, en un lugar que no reconocía en absoluto. Un texto inquietante flotaba sobre la imagen como una sentencia. Adrián Vesper pasó por aquí hace 13 minutos. Fue en ese instante cuando el primer escalofrío se convirtió en un temblor incontrolable. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desmedida, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. La sensación de ser observado, de que mi realidad digital había sido secuestrada, era abrumadora. Para las 10 de la mañana, el nombre Adrián Vesper ya no era una curiosidad personal, sino un fenómeno global. CNN, BBC, DW, Al Jazeera, todos los grandes medios de comunicación del planeta parpadeaban con el mismo titular urgente:
Las plataformas digitales están redirigiendo búsquedas hacia un individuo inexistente. Los expertos en ciberseguridad, los ingenieros de software, los gurús de la inteligencia artificial, todos estaban confundidos. Sus rostros en las pantallas reflejaban una mezcla de perplejidad y miedo. Google negaba rotundamente haber implementado cualquier actualización que pudiera causar tal anomalía. Meta afirmaba no tener registros del nombre en sus vastos servidores. TikTok, la plataforma de videos cortos, mostraba miles de clips con la etiqueta Adrian Vesper, pero ninguno de ellos había sido subido por humanos. Eran bucles extraños, secuencias abstractas o simplemente pantallas en negro con el nombre flotando, como si la propia red estuviera generando contenido para un fantasma. Los usuarios de todo el mundo inundaban los foros y las redes sociales, aquellas que aún funcionaban con cierta normalidad, con testimonios aterradores. Aseguraban que sus dispositivos estaban cambiando el texto mientras escribían, que los correctores automáticos reemplazaban nombres reales por Adrian Vesper sin previo aviso. Las llamadas telefónicas fallaban, se cortaban abruptamente, a menos que el usuario pronunciara una frase específica antes de hablar. ¿Es sobre Adrián? La comunicación se había vuelto una farsa, un juego macabro donde el nombre de un desconocido era la llave para acceder a la normalidad. La sociedad, acostumbrada a la fluidez digital, se tambaleaba al borde del colapso. Esa misma tarde, Twitter colapsó por completo. La plataforma, ya sobrecargada por el pánico global, se convirtió en un torbellino de información corrupta. A las 4:23 de la tarde, la primera imagen apareció. Nadie sabe quién la subió ni cómo se originó. Era un rostro borroso, sin ojos, sin boca, como una reconstrucción fallida hecha por una inteligencia artificial defectuosa, o quizás una máscara de cera derretida. Una superficie lisa, donde deberían haber existido rasgos, una vacuidad perturbadora. Debajo, un mensaje que heló la sangre de millones. Buscado, encontrado. Falta activar. Lo más aterrador no fue la imagen en sí, sino su propagación. Miles de usuarios replicaron la imagen sin querer replicarla. Era como si los dispositivos la enviaran solos. Una infección digital que se propagaba sin control humano. Podías ver a gente horrorizada grabando videos donde sus propios teléfonos, apoyados sobre la mesa, abrían aplicaciones sin ser tocados, mostraban la misma imagen, el mismo nombre, Adrian Vesper, un fantasma digital que nadie conocía, que no tenía historia ni rostro, pero que Internet estaba buscando desesperadamente, con una voluntad propia que desafiaba toda lógica y comprensión. El pánico se apoderó de las calles. La gente se miraba con desconfianza. Los dispositivos se convirtieron en objetos de terror. Aquella noche, la desesperación me llevó a intentar desconectarme por completo. Desconecté el Wi-Fi de mi enrutador y desenchufé todos los cables de red. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, un acto simbólico de rebelión contra la invasión. Apagué el celular, o eso creí. Me metí en la cama, el corazón aún martillando en mi pecho, intentando convencerme de que el silencio digital me traería la paz. Pero la paz nunca llegó. Mientras dormía, o al menos intentaba hacerlo, escuché un sonido leve pero inconfundible. Un clic metálico, seco y preciso, que venía de la mesita de noche. El teléfono se había encendido solo. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. La pantalla iluminó la habitación con un texto blanco, brillante, que parecía flotar en el aire. No te desconectes. Se está acercando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El sudor frío empapaba mi frente. Toqué el celular con manos temblorosas, el miedo paralizándome. La cámara frontal se activó sola, el pequeño ojo de cristal mirándome fijamente. Y ahí fue cuando apareció.
No del todo, solo un fragmento, la sombra del rostro sin rasgos, la máscara vacía que había visto en las noticias, ahora en mi propia pantalla, a centímetros de mi cara, y una frase nueva, llena de ruido estático y distorsión, que parecía susurrar desde las profundidades del abismo digital. Fuiste seleccionado. El aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. La palabra resonó en mi mente, una condena, una elección de la que no podía escapar. Al día siguiente, el fenómeno empeoró, trascendiendo las barreras de la comunicación digital para infiltrarse en la infraestructura física. Los cajeros automáticos fallaban, sus pantallas se congelaban, sus dispensadores de billetes se negaban a funcionar si el usuario no pronunciaba el nombre de Adrián Vesper. Las puertas inteligentes de edificios, los sistemas de seguridad de alta tecnología, solo se abrían si el usuario respondía a una pregunta pregrabada. ¿Buscas a Adrián? Con un afirmativo, sí, busco a Adrián. La vida cotidiana se había convertido en una serie de pruebas, un ritual macabro donde el nombre de Vesper era la única contraseña. Miles de personas recibían llamadas de números desconocidos. Al contestar, solo escuchaban una respiración distorsionada, un jadeo gutural y una frase que se repetía como un mantra infernal: dime dónde estoy. La histeria colectiva se desató, las calles se vaciaron, la gente se encerró en sus casas, pero ni siquiera allí estaban a salvo. Los gobiernos del mundo, en un intento desesperado por mantener el orden, comenzaron una investigación global sin precedentes. Hablaron de un posible experimento descontrolado, de un virus informático de una sofisticación nunca antes vista, de un ataque coordinado de una potencia desconocida. Pero nada encajaba. Los servidores no mostraban rastro alguno de intrusión, de código malicioso, de manipulación externa. Era como si Internet estuviera actuando por voluntad propia, una conciencia emergente que había decidido manifestarse a través de un nombre. La desesperación se cernía sobre la humanidad. Una amenaza intangible pero ineludible. El tercer día ocurrió lo inevitable. La línea entre lo digital y lo físico se desdibujó de la manera más aterradora posible. Un usuario en Argentina, en un acto de desesperación o quizás de advertencia, publicó algo que heló la sangre del planeta entero. Un video, grabado por las cámaras de seguridad de su propia casa, se viralizó antes de ser borrado. A las 2:07 de la mañana, una figura apareció frente a su puerta, alto, flaca, moviéndose con una torpeza inquietante, como si estuviera aprendiendo a caminar, cada paso una lucha contra la gravedad. Su rostro, idéntico a la imagen que había aparecido en la red el día anterior, no tenía rasgos, solo una superficie lisa, inmaculada, como piel artificial o una máscara de porcelana sin vida. La figura tocó la puerta, no con los nudillos, como un humano, sino con la palma entera. Un golpe sordo y repetitivo. Golpe, golpe, golpe. El usuario, en el texto que acompañaba el video, escribió: no sé si esto es una broma, pero la figura preguntó: ¿soy Adrián? Nadie volvió a saber de esa familia. La policía entró al día siguiente. La casa estaba vacía, las camas deshechas, la mesa puesta, como si hubieran desaparecido en medio de una comida. El video fue borrado minutos después de su publicación. Nadie sabe por quién ni cómo, pero yo lo vi. Y desde entonces no puedo dormir. La última notificación que recibí esa noche fue la peor de todas. Un golpe final a mi ya destrozada cordura. Mittel, acute fonoviber, o acute. Encendido solo, como siempre, su pantalla negra se iluminó con una frase blanca, fría y precisa. Mi nombre completo, en el centro de la pantalla, y debajo, una sentencia que me hizo contener la respiración.
Ubicación encontrada. Estás cerca. El aire en la habitación se volvió gélido, a pesar del calor del verano. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido de la casa se magnificaba en mi mente. Y luego, un mensaje final, la culminación de la pesadilla, el anuncio de mi destino. A las 3:17 de la mañana llegará. Prepárate para recibir a Adrián Vesper. Son las 2:59 de la mañana mientras escribo esto, con los dedos entumecidos por el miedo y el frío. El silencio de la noche es roto solo por el incesante tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo una eternidad. Escucho pasos afuera, lentos, arrastrados, acercándose a mi puerta. No sé quién o qué está viniendo, pero sé una cosa, una verdad terrible que ha cristalizado en mi mente en estos últimos días de terror. Internet no buscaba a alguien. Internet buscaba un cuerpo y lo ha encontrado.